Bien. Decíamos entonces que las características de los estados de la materia, ¿cierto? En cuanto a la forma, para los sólidos siempre va a ser constante. Sin embargo, para los líquidos y los gases no es así. Va a tener una forma variable, ¿ya? En cuanto al volumen, en el caso de sólidos y líquidos, también va a ser constante, pero el gas no. Ahí voy a explicar más adelante por qué. La rigidez, igual. Sólidos tienen rigidez, pero líquidos y gases no tienen rigidez. Y en cuanto a la fluidez, es al revés. Un sólido no puede fluir, sin embargo los líquidos y los gases sí. ¿Ya? Por eso se conocen como fluidos también. Y entre otras características que se van a destacar, por ejemplo en el caso de los sólidos, la resistencia a la deformación. En el caso de los líquidos, que la superficie libre es plana y horizontal, superficie de los líquidos. Y en el caso de los gases, que son compresibles y expansibles. Ahora vamos a explicarlo con imágenes. Como decíamos, los sólidos, las formas. Vamos a tener que tienen formas definidas, ¿ya? Si bien es cierto, pueden tener forma esférica, formas cúbicas, formas cilíndricas, formas piramidales y también formas irregulares, ¿ya? Como en el caso de esta roca. Pero es definida en sí. ¿Ya? En cuanto al volumen de un sólido, tenemos para los sólidos regulares, como son las esferas, los cubos, los cilindros, las pirámides, por ejemplo, ¿cierto? Para poder calcular su volumen, hay fórmulas de geometría que van a estar establecidas para poder tener el volumen de ellos, para poder determinar el volumen de cada uno de esos objetos. Pero también tenemos sólidos que son irregulares, como en el caso de la piedra que les mostraba. ¿Cómo podemos determinar el volumen? Como se supone que el volumen es todo, ¿cierto? El espacio que va a ocupar un cuerpo. Yo puedo tener un recipiente de agua, como por ejemplo esta probeta, en donde le agregué 22 ml de agua. Pero al incorporar esta piedra en su interior, la piedra con una forma irregular, como un sólido irregular, me voy a dar cuenta que el agua se va a desplazar más arriba. Entonces en este caso estaría subiendo, ¿cierto?, de 22 ml a 26 ml. Y hago la diferencia. 26 ml menos 22. ¿Cuántos ml serían entonces? Tendría ahí 4 ml de diferencia. Eso quiere decir que el volumen de esta piedra irregular es de 4 ml. ¿Ok? En cuanto a la rigidez, tenemos que los objetos, ¿cierto? Los cuerpos sólidos en estado sólido van a ser rígidos en cuanto a que tienen una forma, ¿cierto? Por ejemplo, acá esta botellita, la almohada, el globo, también está hecho en látex y son objetos sólidos, ¿cierto? El algodón, la regla, la madera. Y estos no pueden fluir, ¿ya? Por eso le pongo este símbolo acá, porque los sólidos no tienen la capacidad de poder fluir. Y una característica especial únicamente de los sólidos va a ser su resistencia a la deformación. Por ejemplo, en el caso de una almohada o una esponja, yo puedo aplastarla como sale acá con la mano, ¿cierto? Y se va a deformar un poco y luego va a volver a su forma original. En el caso de una lata, por ejemplo, va a seguir siendo una lata. Y va a seguir estando en estado sólido aunque yo la aplaste. Entonces tiene resistencia a esa deformación. Y tenemos otros objetos que también están en estado sólido, como los elásticos, ¿cierto? Que yo los puedo estirar y va a volver a su estado, ¿cierto? A no ser que venza su resistencia en sí, puedo romperlo. Pero va a seguir estando en estado. Las piezas que quedan de ese elástico roto van a seguir siendo en estado sólido. Y va a seguir siendo un elástico. ¿Ya? En el caso de los líquidos, en cuanto a su forma, decíamos que la forma era variable. ¿Por qué es variable? Porque en el caso de los líquidos no va a tener una forma definida. El líquido va a adoptar la forma del recipiente que lo contenga. ¿Ya? Como bien se muestra acá. Acá tengo un líquido rojo, ¿cierto? En una probeta. Acá tengo un líquido amarillo en un matraz de aforo. Un líquido medio azulado, ¿cierto? En un vaso precipitado. Y acá en un matraz, en otro tipo de matraz, ¿cierto? Un líquido verde. Si se fijan, las formas que tienen estos líquidos, estos diferentes líquidos, va a depender de la forma de estos recipientes. Por eso se dice que su forma, en el caso de los líquidos, es variable. Variable quiere decir que cambia, ¿ya? Que no está definido. El volumen, en este caso, bien, en el caso del volumen, el volumen de los líquidos, ¿cierto? Sí es constante. ¿Qué quiere decir constante? Quiere decir que no cambia.
Si yo agrego, por ejemplo, esta probeta, le agrego acá 35 ml de agua y no pasa nada, como por ejemplo no lo expongo al calor ni a ninguna otra alteración, ¿cierto? Debería de seguir teniendo 35 ml de agua, ¿ya? A eso se refiere con que el volumen es constante. Que si no se agrega ningún otro factor que altere al líquido en sí, si yo agregué 10 ml a uno de estos objetos, ¿cierto? Voy a tener esos 10 ml. Si yo agrego 50 ml, debería de tener esos 50 ml. Entonces, a no ser que yo aplique algún factor externo, como exponerlo al calor, ¿cierto? Y lo evapore, recién va a variar el volumen, pero es porque está ocurriendo ahí un fenómeno. No porque vaya a variar el volumen porque sí, ¿ya? Esa es la diferencia. Por eso es que el volumen es constante de los gases, perdón, en los líquidos. ¿Ya? Y acá les pongo también distintos instrumentos con los que se puede medir el volumen, como son la probeta, un vaso precipitado, que son cosas que, si Dios quiere, al volver ya de manera presencial, ustedes van a tener que trabajar con ellas. Pipetas, buretras, patras de aforo. Vamos. La rigidez. En el caso de un líquido, no son rígidos. Por eso que tengo acá este símbolo, ¿ya? Los líquidos no son rígidos. No se aplica para ellos. La fluidez, dijimos que tanto los líquidos como los gases van a ser fluidos. ¿Qué quiere decir fluidez? Esto que ustedes ven acá. Acá una fuente de agua, ¿cierto? El agua puede fluir, ¿cierto? Desde un lugar más alto a un lugar más bajo. Igual, una cuchara, ¿cierto? Que el agua fluye a través de ella. O de la botella a una copa, también va a estar fluyendo. Eso quiere decir fluidez. Ya, y cuando hablábamos de una característica especial solo de los líquidos en cuanto a la superficie plana, nos referíamos a esto. Esta es la superficie del líquido y si nos damos cuenta es una superficie plana. No es una superficie que está, por ejemplo, el líquido desde aquí de manera diagonal acá. No, siempre va a estar de manera plana. ¿Ya? En cuanto a los gases, la forma y el tamaño van a ser variables. ¿Ya? Gas tiende a ocupar todo el volumen que pueda. Lo que les decía yo, que los gases van a ocupar todo el espacio que tienen disponible. ¿Ya? Por ejemplo, este globito tiene esta forma y tiene esta capacidad. Por lo tanto, el gas que está en su interior va a ocupar todo el espacio al interior de este globo. Lo mismo con este otro y lo mismo con este otro. ¿Ya? Por eso es que decimos que su forma también es variable, porque va a depender del espacio que tenga disponible. ¿Ya? Y el volumen también va a ser variable. Ahora vamos a entender por qué el volumen es variable. El volumen de un gas es variable porque los gases tienen una particularidad que los sólidos y los líquidos no tienen, y es que se pueden comprimir o expandir. Comprimir quiere decir que yo voy a presionar. Imagínense que tienen un globo entre sus manos, ¿ya? Y están apretándolo. Un globo inflado, por supuesto. Y lo están apretando. Eso que están haciendo ahí es comprimir el gas que está al interior del globo. Lo mismo que con esta jeringa. Yo al apretar el émbolo de acá de este extremo, ¿cierto? Apretarlo contra mi otro dedo, voy a estar comprimiendo el gas. ¿Ya? Y en este caso contrario, si yo hago que el émbolo se vaya hacia esta dirección, lo que estoy haciendo es expandir el gas. ¿Ok? Entonces, además de esto, vamos a tener que, como pueden ver, como son comprensibles y expansibles, los gases tampoco tienen rigidez. La rigidez es una característica únicamente de los sólidos. Y al igual que los líquidos, los gases también son fluidos, pueden fluir, o sea que tienen una capacidad, ¿cierto? Capacidad de los gases de ocupar todo el espacio disponible, incluso poder pasar entre dos compartimentos a través de espacios pequeños. Por ejemplo acá, ¿ya? Tengo dos compartimentos y tenemos acá un pequeño agujero. Entonces, los gases, el gas que está acá va a pasar por ese pequeño agujero a este lugar donde hay más espacio. ¿Por qué? Porque puede fluir. Y fluir significa que va a ocupar todo el lugar, todo el espacio disponible. En el caso de esta imagen, tenemos esta niña que está inflando el globo. O sea que el aire va a pasar, el gas va a pasar desde sus pulmones hacia el interior de este globo. Acá tenemos un matraz, ¿cierto? Con un humito. Hay humo acá, un gas, ¿cierto? Que está fluyendo desde el interior del matraz hacia el exterior. ¿Ok?
Ahí tenemos los ejemplos para la fluidez de los gases. De esto ya habíamos hablado recién. Actividad. Resuelve tu cuaderno, une con una línea recta cada característica de la materia con el estado al que se asocia. Ya mencioné todas las características y las expliqué, entonces ahora vamos a asociarlas. En esta columna tenemos todas las características y ustedes van a tener que asociarlas, ¿cierto?, con los distintos estados de la materia. Por ejemplo, adopta la forma del recipiente que lo contiene. ¿A cuál de estos estados de la materia correspondería esa característica? Lo mismo para esta otra. Tiene una forma definida. ¿Cuál de estos estados tendría forma definida? Ocupa todo el espacio disponible. ¿Cuál de estos ocuparía todo el espacio disponible? Y así sucesivamente voy a leer bien y voy a unir un extremo al que corresponda del estado de la materia. ¿Ok? Puedo pausar el video para poder realizar la actividad de mi cuaderno. ¿Qué habilidades trabajamos en esta actividad? El de asociar. ¿Qué quiere decir? Unir o juntar varios individuos objetos de acuerdo a un criterio determinado. Por ejemplo, en esta imagen, dice, asocia los objetos de la primera columna con los de la segunda columna. ¿Cómo puedo asociarlo? Por ejemplo, la vaca se asocia con la miel. ¿Por qué? Porque las vacas producen, perdón, con la miel, con la leche, porque las vacas producen leche. La abejita se asocia con la miel, porque las abejas producen miel. Y los árboles se asocian con las hojas, porque de ellos salen las hojitas. ¿Se entiende? Ya. Siguiente actividad. Resuelve, ¿cierto?, en el libro del Mineduc en la página 126. Este recuadro está tal cual en esa página. ¿Ya? Si ustedes tienen el libro, lo hacen directamente ahí. Si no, copio este recuadro en mi cuaderno y desarrollo sin ningún problema. Compara las características de los estados de la materia completando la siguiente tabla. Tengo los estados de la materia, pero me pide comparar sólido y líquido. ¿Qué tienen en común los sólidos y los líquidos? De acuerdo a las características que ya hemos explicado. Y al mismo tiempo, ¿qué tienen de diferentes los sólidos de los líquidos? Lo mismo para acá. Comparo líquido y gaseoso. ¿Cuál es el factor en común y cuál es el factor de diferencia? Y para los sólidos y los gases lo mismo. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿Ok? Siguiente actividad. Resuelve en tu cuaderno, compara los estados de la materia completando las frases y marca con una X en la opción D si es una diferencia o en la opción S si es una semejanza. Seguimos comparando. ¿Ya? Esta actividad no está en su libro, esta tienen que copiarlo en su cuaderno. Entonces, igual que lo anterior, tengo estado sólido y líquido, estado gaseoso y sólido, y estado líquido y gaseoso. Y tengo las comparaciones. Primera, la materia no se puede comprimir en estado. ¿En cuál de estos dos estados no puedo comprimir la materia? Ni en el estado, y en cuál es el otro estado donde no puedo comprimir la materia. ¿Qué es lo que sería esto? ¿Una semejanza o una diferencia? Voy a dar el primer ejemplo, ¿ya? Dice, la materia no se puede comprimir en el estado. ¿Cuáles son los que dijo? Sólido. Pero tampoco se puede comprimir en el estado líquido. Muy cierto. Yo no puedo comprimir la materia en estado sólido ni tampoco en estado líquido porque tienen volumen constante. ¿Ya? ¿Qué sería esto? ¿Una diferencia o una semejanza? Si en ambos casos no puedo comprimir, quiere decir que esto sería una semejanza. Entonces yo marco en este espacio. Y así sucesivamente voy a resolver para la siguiente parte de la actividad. ¿Qué habilidades trabajamos aquí? Las de comparar. Comparamos semejanzas y diferencias, ¿cierto? Entre objetos, lugares, hechos, fenómenos y situaciones de acuerdo a los criterios que establecemos. ¿Ya? Por ejemplo, acá comparamos. ¿Cuál es la diferencia entre las manzanas? ¿Y cuál sería una semejanza entre estas manzanas? ¿Se entiende? Para terminar, entonces, hoy día aprendimos qué es la materia, aprendimos los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, y las características de los estados de la materia. Y además habilidades como identificar, asociar y comparar. Eso es todo, jóvenes. Cualquier duda,
le dicen a su apoderado que lo suba al Facebook del curso. Hasta luego, bendiciones.